buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Perdón la demora en el inicio del programa. Esta campaña que estaba muy adormecida ya nos está empezando a dar que hablar, una campaña que no terminaba de arrancar, una publicidad otra, una declaración otra, pero definitivamente creo que la semana que ha pasado nos ha puesto un escenario político clarísimo. El presidente Morales en el discurso presidencial dijo no más enfrentamiento, lo cual es un indicio importante de lo que pueda suceder en estos 2 meses de carrera electoral. El viernes pasado también declaraciones del presidente Evo Morales hablan sobre la posibilidad, la propuesta de Samuel Doria Medina de revertir la nacionalización entregando el 50% a la empresa privada, a la empresa transnacional y el 50% para Bolivia. Es justamente sobre esta propuesta, sobre el modelo económico que nos van a presentar dentro de los programas de gobierno de la Concertación por Unidad Demócrata y el Movimiento al Socialismo, que vamos a hablar esta noche. Para mí es un placer presentar a Marcelo Silva. Marcelo Silva, gran amigo mío, analista, esta noche nos vas a acompañar. Y si me tuvieras para no irme sin la costumbre de pedir el titular, si me tuvieras que titular la prensa para mañana, ¿cómo lo harías, Marcelo? Susita, gracias por la presentación. Titularía lo mismo. Se están empezando a dar donde más duele. Ese sería el titular. Con nosotros esta noche también Jaime Navarro, candidato a diputado. Justo antes de entrar al programa decíamos, bueno, si Jaime no sale diputado, ahí Samuel se verá en grandes problemas. Jaime, tú ya vas a ser, básicamente, vas a ser diputado. Así parece, así la encuesta lo indica. Si tuvieras que titular mañana la prensa por el tema del modelo económico, ¿cómo lo harías? Evo miente. Evo miente. Con nosotros esta noche también Sebastián Michel. Sebastián, has venido también la anterior semana, te quiero agradecer. Esta vez te enviaron, yo no te invité. Sebastián, bienvenido al programa. Muchas gracias, Susana. Sebastián, si me tuvieras que titular la prensa mañana, ¿cómo lo harías? Fin de la confrontación. Estamos en una etapa de expansión y crecimiento nacional. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido. Voy a empezar contigo, Jaime. A ver, existe una declaración de don Samuel Doria Medina, hecha en la revista Poder y Placer y luego ratificada en una entrevista que le hicieron el anterior domingo en un programa que me está haciendo competencia en el Canal 7. Donde indica que él, en caso de ser presidente del Estado, le daría a la empresa el 50% en cuanto a la renta petrolera y el 50% para el Estado. Explícanos el modelo económico que tienen en la cabeza, Jaime, por favor. Muy buenas noches, después de ese titular. Y ojalá que nos dé tiempo para comprender el titular que nos ha planteado nuestro buen amigo Michel. Claro, han planteado desde Sucre, desde la Casa de la Libertad, lo ha hecho el propio presidente Evo Morales, de poner fin a la confrontación, pero horas después hace una conferencia de prensa y retoma la estrategia de la confrontación. O sea, de la reconciliación, del alto a la confrontación que plantea, rapidito vuelven al estilo de todos estos 9 años de gobierno. Lo mismo García Linera, mucho más duro, descontrolado, fuera de foco. Pero bueno, ojalá el programa nos dé tiempo para comprender aquello. Sobre el tema, Susana, claramente pues hay una interpretación antojadiza. Está haciendo tanto el presidente Evo Morales como don Álvaro García Linera una interpretación de las palabras de Samuel con un solo fin. A ver, Jaime. Vamos a la respuesta más allá de la redundancia. Cuéntanos sobre el modelo económico. Hemos escuchado, yo lo he leído personalmente en Poder y Placer porque no me atrevería a hacerte esa pregunta si no lo hubiera leído. O sea, está textualmente, dice el 50% se iría a la empresa privada y el 50% se quedaría en el Estado. En relación a eso, ¿cuál es la mentira? Dime por favor
Cuéntame el modelo económico más allá de si las exageraciones o no del presidente o el vicepresidente. Es que es importantísimo entender primero por qué se da aquello. Y después yo te voy a compartir contigo, porque creo que no se ha interpretado correctamente la lectura de esa declaración que hace Samuel. ¿Por qué salen con esa bronca, con ese odio? Don Álvaro García Linera y Evo Morales primero, por una razón fundamentalmente: no le pueden explicar al país, no pueden justificar al país todas este escándalo de corrupción que hace a ya no es familia García Linera, la banda García Linera, y los hechos de Toyosa y las implicancias estas, ¿verdad? Como no se puede explicar aquello, porque no hay cómo hacerlo, pues, o sea, la familia García Linera se beneficia de favores que le hace Toyosa. A ver, luego vamos a hablar. Y Toyosa se beneficia de grandes ventas al Estado. Entonces, como no pueden explicar aquello, es que salen así. Voy al punto, Susana, una vez que se ha hecho se ha puesto el tema en mesa, que creo que es correcto, porque si no, nos estaríamos desenfocando, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea Samuel? Samuel claramente plantea: hoy día el país tiene, y esto sale de la propia institucionalidad democrática, todos los contratos que hoy día el Estado boliviano tiene con las empresas transnacionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos los existentes, todos los pozos que están en explotación hoy día tienen un contrato que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nadie puede modificar eso. Entonces, no tiene ningún sentido el plantearse: a ver, vamos a proponer o vamos a revisar aquello para afectar los intereses nacionales y favorecer a los intereses de las transnacionales. Es un absurdo. Bueno, no ahí la población realizar. Tuviera una duda, porque en realidad la nacionalización que hizo Evo Morales el 2006 se hizo por decreto, e hizo sí la modificación de esos contratos. A ver, Sebastián, sobre el modelo económico, por favor. Yo también tengo mi hipótesis. Denuncias descabelladas desde hace 1 año y medio, que el presidente embaraza a una menor de edad, después con una disculpa en clasificados del oro de oro, lo solucionan. Yo creo que hay una estrategia porque no saben qué nuevo proponerle al país. Esa es la realidad. Y últimamente Unidad Nacional, Unidad Demócrata, se ha visto aterrorizada con su estancamiento en las encuestas y el crecimiento de Tuto Quiroga, que les está empezando a dividir votos. Entonces van a empezar los dos a jugar a cuál es más radical, tratando de ganar ese 30% de voto opositor. Samuel lo ha dicho claro, que ahora tenga que mandar a gente que explique por qué plantea que el 50% de utilidades de las empresas se vayan al Estado y el 50% se vayan a la empresa privada, cuando no tiene sentido, cuando Bolivia ha dado un paso histórico hacia recuperar los hidrocarburos. Me parece más que nada una metida de pata. Por supuesto, tienen que hacerlo, tienen que llegar a ese punto de aclarar ahora, porque yo creo que ellos pensaban que solamente era un tema de visión ideológica, de sensación ideológica, de adoctrinamiento ideológico que tiene Samuel Doria Medina. Sin embargo, se ha dado cuenta que la metida de pata es de tal magnitud que tiene que explicarle a las universidades por qué con esa propuesta se les va a bajar el presupuesto, por qué con esa propuesta van a perder los municipios. ¿Por qué un municipio que hoy recibe 100 millones va a recibir con esa propuesta 50 millones? ¿Por qué va a haber la mitad de hospitales de lo que está haciendo ahora? ¿Por qué va a haber la mitad de escuelas de lo que se está haciendo ahora? ¿Y todo para qué? Para que las empresas estén mejor. Y es que ahí hay un problema de fondo, y es el tema de conflicto de interés. Porque en política tú tienes que defender los intereses de quien es tu jefe es el Estado. Tú haces cosas para el Estado, te importan los intereses del Estado. Cuando tu principal actividad es la actividad económica empresarial, tu principal conflicto de interés es que vos tienes que defender primero los intereses de tu empresa. Y por eso Samuel Doria Medina debería renunciar a sus acciones y a ser propietario hoy, porque ya en la campaña está mostrando un serio problema de conflicto de interés. La actitud ética de todos los millonarios y todos los empresarios famosos que se meten a la política en el mundo, lo primero que hacen es de abandonar su empresa para no entrar en un conflicto de interés. No, pero Samuel lo ha declarado, él va a vender la empresa, ¿es verdad? Así es.
Sería interesante que Sebastián acá nos pueda explicar sobre estos vínculos, estos nexos de la banda García Linera con Toyosa, ya que estamos en esa lógica de poner los temas en la mesa, ¿verdad? Jaime, qué bueno sería que el más mande a alguien a explicar aquello. A Herbol una entrevista que le hacían a Samuel y lamentablemente me tuve que ir de casa y te voy a hacer la misma pregunta que Chino Gómez, a quien saludo esta noche, le hacía a Samuel. Ustedes tienen varias denuncias en contra de Raúl García Linera, de Raúl García, o sea, de los hermanos en realidad de Álvaro García Linera. ¿Cuántas de estas denuncias están en la Fiscalía? O sea, ¿cuántas son hechos reales más allá de toda la cuestión mediática que se está haciendo? Yo quiero saber cuántos de estos hechos están en la Fiscalía, porque yo entiendo que el señor Raúl García Linera, la señora Carmen es la otra cuñada. Señora, la cuñada, ¿no es cierto? Todas estas son personas de derecho, ¿no? Son ciudadanos de derecho. Entonces, si yo tengo una denuncia contra ti, ¿no? Puedo ir a los medios, pero lo segundo que hago es inmediatamente ir a la Fiscalía. ¿Cuántas de esas denuncias están en la Fiscalía? Lo importante son las pruebas, ¿verdad? En el caso de la cuñada, en el caso Boa, contratos firmados se han presentado con la denuncia a la Fiscalía de Distrito. 3 veces las ha rechazado. Contratos firmados, ha salido el propio vicepresidente a decir yo no sabía nada. ¿Y por qué los han rechazado, Jaime? Porque la Fiscalía está pues absolutamente subordinada al oficialismo. Esa es la respuesta que dan, la subordinación. Pero ¿qué otra conclusión puede llegar, Susana, si tú le presentas una prueba a la Fiscalía y la Fiscalía te rechaza aduciendo algún problema procedimental? Se subsana aquella observación de la Fiscalía y la vuelve a rechazar. En el camino, ¿qué pasa? El presidente conmina a su cuñada a rescindir, o a Boa a rescindir el contrato con su cuñada, aceptación tácita del vicepresidente de que su cuñada se estaba beneficiando. En el caso de Toyosa, está la carta con la que Toyosa se dirige al Club Los Sargentos y dice: como Toyosa pido que incorporen como beneficiarios Jaime, hoy salió Raúl una noticia para desmentir esa notificación mandada por los sargentos. ¿Qué es lo que sucede con esa noticia? O sea, hay una carta también publicada indicando que eso no sería cierto. Además, yo no sé si... Está la carta. Está la carta que manda el vicepresidente de Toyosa al Club Los Sargentos, pidiendo que simplemente incorporen como beneficiarios al hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, luego a la esposa y a los sale una hijos. Segunda carta, que yo no sé, a ver, eso es una cosa que luego en otro programa aclararemos, donde los sargentos dicen que no es cierta esa carta. Son documentos. La carta está firmada por el señor Meleán, que es el vicepresidente Toyosa. A ver, bueno, me voy a dedicar al tema Toyosa en otro programa, porque ahora mismo quiero hablar del tema de modelo económico, que es lo que nos ha dado cita esta noche. Marcelo, a ver, ¿has visto la propuesta que hace Samuel de 50-50? Todavía no se me esclarece la figura de la mala interpretación que le hicimos, pero tú que eres politólogo, dime, ¿cuáles serían las condiciones políticas con las que se atravesaría Bolivia si es que hay una suerte de reversión de la nacionalización? Bueno, yo considero que las declaraciones de Samuel Doria Medina indiscutiblemente no fueron muy bien racionalizadas, porque exponía, yo te decía en el titular de entradita, que ambos empiezan a darse con lo que más duele. Hace muchos meses en esta misma mesa contigo, Susana, habíamos dicho que los elementos débiles de las campañas de una polaridad contra la otra polaridad era, en el caso del movimiento al socialismo, el tema de la corrupción. Y vaya que en algún momento, cuando salió la denuncia de Catherine, causó un daño, eso se demostró en las encuestas, ¿no? Es decir, causó el daño, ¿no? Es decir, el movimiento al socialismo es muy sensible en el imaginario de la población cuando se le presenta una denuncia de sensible. De hecho, Samuel sube 4 puntos, ya los volvió a bajar. Así de entradita, era la hoja de ruta que tenía que seguir en algún momento la oposición para poder quitarle puntos al movimiento al socialismo. Pero la oposición también tiene un talón de Aquiles muy grande, y es el tema de que el imaginario que pueda manejar el gobierno en cuestión discursiva es el retorno al pasado.
¿no? Pero además ese retorno al pasado que de alguna manera niegue el proceso de cambio y el proceso de transformación que ha estado viviendo Bolivia. Claro, ese proceso de transformación de alguna manera se consolida en dos cuestiones muy cercanas y cotidianas al habitante común: la estabilidad económica, ¿no? Y indudablemente en algunos casos el crecimiento. ¿Cuál es la raíz, cuál es la base de ese crecimiento y esa estabilidad económica? La nacionalización de los hidrocarburos, o el trato que estableció el Estado con la nacionalización de los hidrocarburos. Claro, se han empezado a dar donde más duele, ¿no? Es decir, Unidad Demócrata comenzó con este tipo de denuncias hacia el vicepresidente, que puede tener algún efecto, pero ahora el movimiento al socialismo está devolviendo las gentilezas y les está diciendo, un ratito, ¿no? Ustedes tienen un problema con su pasado. Ustedes pertenecieron a un pasado neoliberal, pertenecieron a una lógica de otro tipo de actuación del Estado frente al modelo económico. Y yo creo que más allá de que el modelo está en peligro, porque no está en peligro, si uno lee los programas de todos los partidos políticos, incluyendo los de oposición, lo único que te plantean es retoque. Nadie te cuestiona el estatismo, por ejemplo. Nadie te cuestiona el estatismo. Es decir, sea quien sea presidente del Estado plurinacional, va a seguir una lógica estatista, un Estado fuerte, ¿me entiendes? Que te controle la economía, que te controle los recursos naturales. Pero también van a seguir existiendo esos beneficios del Estado a partir de lógicas de redistribución de los ingresos. Ningún partido te ha cuestionado las transferencias directas, paréntesis, bonus. Es más, hasta los partidos de oposición han prometido mejorarlos, no quitarlos. Sí, en el programa de ustedes. ¿No? Entonces, vamos, yo considero que este impasse, más allá de la intencionalidad seria de cambiar el modelo, porque eso es una locura, ese es un suicidio, que alguien te diga que de repente vamos a destrozar el Estado y el proceso, la nacionalización, yo creo que apunta a que nuestra campaña electoral se está calentando y están empezándose a dar donde más duele. Por fin se calienta, quédese con nosotros, vamos a un corte de esta Casa No es Hotel.